Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. La historia la hacen los pueblos y sucede hasta en los lugares más recónditos del mundo. Valladolid fue testigo de una conspiración que marcó para siempre la historia de México, un movimiento independentista que buscaba bienestar para todos. Para enterarte de esto y más, soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Cantar un corrido de esos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en este programa Michoacán, origen y futuro, como parte de una serie de presentaciones organizados por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy nos vamos a ocupar de un tema que es muy importante para la historia de esta ciudad y para la historia del país, ¿por qué no decirlo? Que es lo relativo a el papel que va a jugar Valladolid y su gente en el proceso de independencia. Para esta mesa hemos invitado a tres historiadores, expertos en los temas que trataremos el día de hoy. En primer lugar está el doctor Juvenal Jaramillo Magaña. Él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán y está adscrito al Centro Regional INA Michoacán. Está el maestro Joaquín Edgardo Espinosa Aguirre, que es doctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, donde realiza una importante investigación sobre esta época y actores políticos de los que hablará este día. Y desde luego al licenciado en Historia, José Arturo Molina Bedoya, que es recién titulado por la Facultad de Historia con una tesis relacionada con Torcuato Trujillo Zafra y Monsalve, que fue un comandante militar que estuvo al mando de esta ciudad durante los primeros años de la lucha armada. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Y quisiera iniciar comentando con el doctor Juvenal el papel que va a desempeñar esta ciudad en esos años que se consideran de crisis política de la monarquía. Una crisis política de la monarquía que está relacionada con las abdicaciones de la familia real en Bayona, con los reinos que quedan en la orfandad y que van a propiciar que en muchas ciudades de la Nueva España, o en buen número de ellas, incluida esta de Valladolid, empiecen a realizarse conspiraciones secretas para ver de qué manera van a resolver el problema de la soberanía y del ejercicio del poder y de la autoridad mientras los reinos estén en la orfandad, mientras Fernando VII esté preso de los franceses y cuál es el futuro que le depara a la Nueva España y a los vallisoletanos frente a esa guerra que está viviendo España frente a Francia en la era napoleónica. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a partir del principio de que a esta ciudad
confluía una cantidad considerable de información. Muchas veces pensamos que la ciudad de Valladolid de Michoacán estaba muy apartada, muy alejada, y que no se recibían casi noticias si no era de segunda mano. Y no es así. En realidad hay que tomar en cuenta que en esta ciudad residían autoridades importantes, el obispo, el cabildo de la catedral, 27 prebendados del cabildo de la catedral, pero también tenían su ayuntamiento, ¿verdad? Tenían sus colegios importantes, de San Nicolás, del Seminario Tridentino. Había varias órdenes religiosas establecidas aquí y a todos estos centros, a todos esos espacios, llegaba información. Hemos encontrado que varios de los miembros del Cabildo de la Catedral, algunos catedráticos del Colegio de San Nicolás, algunos catedráticos del Seminario Tridentino, algunos regidores del ayuntamiento, etcétera, estaban suscritos a periódicos, a la Gaceta de México, algunos inclusive a periódicos españoles, ¿verdad? Había una dinámica de intercambio de noticias, etcétera. De manera que de forma muy temprana, esta élite intelectual, llamémosle así, académica, funcionarios, etcétera, plantearon una serie de medidas, mecanismos para tomar una postura ante los hechos. El objetivo central en estos años de 1808-1809 era tomar una postura ante el problema de la ocupación napoleónica de la península ibérica, del secuestro del monarca Carlos IV, el conflicto que había tenido con su hijo Fernando VII, la crisis política que vivía España y también la crisis política que empieza a vivir la Nueva España con el intento y después fructificación de golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray, ¿sí? Entonces, desde tiempos atrás, de unos 20 años antes de 1808, se habían establecido en Valladolid de Michoacán como un hábito, ¿verdad?, para darle mucha vida académica a la ciudad, pues el mantener reuniones en casas, reuniones de estudio. Algunas sí eran llamadas tertulias porque tenían un reglamento, es decir, solamente a unas tertulias solamente se podía entrar si se era miembro del grupo de los que habían emigrado de los Países Vascos, por ejemplo, o si se estaba relacionado familiarmente con ellos o comercialmente con ellos. Pero en algunos otros lugares había reuniones simplemente de carácter doméstico, como originalmente lo fue la reunión que sostenía en Querétaro el corregidor Domínguez. No era una tertulia formal, era una reunión que sostenía en su casa, pero que eso no lo hacía menos, no porque no tenían un reglamento, ¿verdad? No tenían mucha solidez y no había una compulsa importante de ideas, ¿verdad? Había, digamos, una educación política muy grande, repito, por el fluir de periódicos, de noticias, de papeles. Muchas veces se copiaban, ¿verdad?, noticias así a mano y circulaban, ¿sí? Había una cultura política muy grande en esta ciudad y fue una de las más activas en 1808-1809 para tratar de tomar una postura. Sí se inclinaban por aceptar las instituciones políticas que se establecieron en España ante la ausencia de los reyes. Sí se aceptaba el gobierno napoleónico, ¿verdad? En fin, porque también hay que decir que había afrancesados, acá decir en el sentido de que había simpatía por la Francia revolucionaria, ¿verdad? No todo era conservadurismo, como se ha mencionado. También hemos encontrado información de que en algunas de estas reuniones domésticas, ¿verdad?, se hacían obras teatrales.
en las cuales algunos se disfrazaban de personajes de la enciclopedia francesa, por ejemplo, o personajes de la Revolución Francesa, ¿verdad? Muchos hablaban francés, muchos de estos hombres de la élite económica y política de Valladolid, de Michoacán, hablaban el francés, leían el francés. Podemos encontrar muchas obras en latín y en francés todavía en las bibliotecas, en los fondos antiguos de aquí de la ciudad. Entonces, más o menos ese era el panorama que se vivía en la ciudad. Y yo podía concluir esta parte de mi alocución, no había unidad de criterios. Valladolid de Michoacán, antes de 1810, no era una Valladolid necesariamente simpatizante del movimiento independentista. Casi estaba dividida entre simpatizantes del rey, de que continuase el dominio español, y simpatizantes de un nuevo orden político, ¿verdad? No era una Valladolid tan insurgente o revolucionaria como se ha dicho, pero tampoco una Valladolid tan conservadora y conventual como de repente también se ha dicho. Las poblaciones indígenas tuvieron un gran interés en una posible revuelta interna con la finalidad de eliminar la exigencia de tributos que sobre sus pueblos pesaban, siendo tomados en cuenta por los conspiradores vallesoletanos que creían poder poner en pie de lucha a cerca de 18,000 indígenas, quienes estaban repartidos en 7 barrios de la ciudad de Valladolid y zonas aledañas. Una Valladolid tan conservadora y conventual como de repente también se ha dicho. Bien. Arturo, sin duda, cuando inicia la insurrección armada en 1810 en el Curato de Dolores, pues Valladolid se pone en tensión, porque aquí hay un ayuntamiento, hay un asesor letrado, hay un cabildo eclesiástico, hay un Manuel Abad y Queipo, que están pendientes de lo que está ocurriendo en Dolores y que saben que no tarda en llegar esa movilización, esa fuerza a esta ciudad. Y Miguel Hidalgo, sin duda, que es un personaje muy ligado a la historia de esta ciudad, porque aquí se había formado académicamente, había estudiado en San Nicolás, al igual que algunos de sus hermanos, había desempeñado la cátedra, ejercido cargos de secretario, de tesorero, y de rector del Colegio de San Nicolás. Entonces, para esta ciudad, la figura de Miguel Hidalgo es muy importante, pero ahora, en octubre de 1810, llegaba en otro contexto, en otra situación y en otra circunstancia. Encabezaba un movimiento armado que trataba de ofrecer beneficios a sectores desprotegidos, pero al mismo tiempo sin un proyecto político ya definido, debidamente estructurado por lo intempestivo del movimiento. No había duda, eso sí, de que ya en la mente de Hidalgo se buscaba la independencia. Se buscaba acabar con la esclavitud, se buscaba establecer una sociedad con mayores posibilidades de igualdad, ¿verdad? ¿Qué Valladolid recibió a este caudillo y cuáles fueron, digamos, algunos de los elementos
característicos de lo que ocurrió aquí en esta ciudad, en ese mes, sobre todo en esos meses de octubre, noviembre y diciembre, en que la ciudad estuvo en manos de la insurgencia durante más de 70 días. Yo recordaría, por ejemplo, el bando de abolición de la esclavitud, claro, que me parece que es muy significativo, que da a conocer el intendente Anzorena desde las casas consistoriales, pero también una serie de medidas y disposiciones que el propio Hidalgo implementó y que iban ahora sí en la marcha o sobre la marcha definiendo un plan de gobierno americano, ¿verdad? ¿Cuál es tu impresión en torno a estos meses de la insurgencia en Valladolid? Estamos hablando del Valladolid insurgente. Sí, doctor, le agradezco. Pues evidentemente la situación en Valladolid de Michoacán, incluso previo a 1810, pues era una situación que ya se venía agudizando con el tema de la tensión económica. Recordemos, Valladolid viene de distintos procesos de crisis económicas, 1745, 1789, 1809 comienza a recuperarse, pero de alguna forma la crisis política pues de la corona española pues comienza a repercutir. Como bien comenta el doctor Juvenal, pues había un flujo informativo importante hacia la Intendencia de Valladolid, se había conocimiento de lo que acontecía en la metrópoli y también hubo conocimiento de lo que aconteció en Dolores, en el curato de Dolores y lo que se estaba fraguando en torno a lo que era la causa insurgente hasta ese momento. Resulta muy interesante, por ejemplo, consultar las actas de Cabildo de 1810 porque resulta ser hasta una especie como de diario, ¿no? Donde comienzas a ver incluso el momento en que la misma revisión de la correspondencia de las sesiones de Cabildo, pues vislumbran que hubo una movilización en Dolores, hubo una movilización muy importante de insurgentes, hubo atrocidades que llegan y que llega información justamente a la élite vallisoletana y de la cual van a tener que tomar una decisión. Son aproximadamente 10 días los que les toma y que quedan asentadas en estas actas de Cabildo, y que son días en los que tendrán que tomar una decisión respecto a qué va a pasar. Podemos imaginarnos pues la tensión que vivió pues el cabildo eclesiástico, el cabildo vallisoletano, el ayuntamiento propiamente, respecto a qué estaba pasando, el movimiento insurgente, qué acciones estaba tomando directamente con las autoridades españolas en este sentido. Había una represión, había un tema pues de tomar represalias en contra del orden establecido y ellos lo sabían. Tan es así que antes de la llegada de Hidalgo, el 17 de octubre de 1810, pues recordemos, pues hay una desbandada de las autoridades eclesiásticas y vallisoletanas civiles de la Intendencia de Valladolid. La ciudad, una ciudad que de por sí ya vivía este tema de incertidumbre porque aunado a la información que llegaba directamente a los cabildos, directamente a las sesiones de las autoridades, pues también había un relato oral, también había una comunicación oral sobre lo que estaba aconteciendo respecto a lo que estaba pasando al interior del territorio de la Nueva España y se sabía qué podía pasar. Se sabía que venía una fuerza importante acompañando a Hidalgo y podemos imaginarnos pues una ciudad de 50,000 habitantes que vio llegar pues a decenas de miles de insurgentes acompañados de Hidalgo, que han sido incluso descritos pues que recuerdan mucho, ¿no? Aquella episodio de la conquista de México. El estrés que pudo vivir la Intendencia de Valladolid con la ocupación. De un día para otro se duplicó prácticamente la población en cuanto al pillaje, en cuanto al tema de la rapiña, el saqueo de los comercios. Incluso podemos establecer que hubo, pues hay todo un tema psicológico, porque incluso hemos encontrado en las actas de Cabildo también vallisoletanos que participaron también en los actos de saqueo de los propios comercios de aquí de la zona de Valladolid. Entonces podemos ver que pues fue todo un caos, 70 días desde la llegada de Hidalgo hasta el 28 de diciembre del mismo 1810 en que terminan por abandonar, podríamos decirlo por propia voluntad, la intendencia, pero pues sí todo un tema de desabasto de alimentos. Podemos imaginarnos incluso la sociedad que se llegó a vivir en las calles por la falta de higiene, por la misma ocupación, es decir, todo un tema de hacinamiento el que vivió la Intendencia de Valladolid en estos 70 días, que creo que incluso cambiaron para siempre el pensamiento de la población vallisoletana. En este contexto, como usted bien menciona, doctor,
pues se da la instalación de la primera intendencia de insurgentes encabezada por José María Anzorena. Posteriormente se da el bando de abolición de la esclavitud de la América Española por parte de Miguel Hidalgo. Una serie de disposiciones que sí representan de alguna forma el proceso de institucionalización del movimiento insurgente, pero que también trae consigo todo un tema pues de estrés a la población por el mismo tema de la ocupación. Ya posterior a la llegada de José de la Cruz, ya a finales de 1810, pues vamos a ver cómo la misma población que recibió Hidalgo ahora tiene que recibir a un líder, un jefe militar, que va a llegar cuestionando la fidelidad de las autoridades eclesiásticas, de las autoridades del mismo cabildo, de la misma población y de la élite vallisoletana de por qué no resistieron. Incluso un comentario que hace usted en alguna investigación va a ser que lamenten el haber permitido la ocupación de las fuerzas insurgentes para los próximos años. Es aquí donde podríamos decir que los vallisoletanos quedaron entre dos espadas y la pared, es decir, entre pues sucumbir ante la espada de los insurgentes o sucumbir a la espada de los realistas una vez que se da este proceso pues de ocupación y desocupación de la intendencia. Sí, efectivamente. Creo que lo que pasa en Valladolid en esos meses, además de las disposiciones que tomó Hidalgo, es que luego de que abandona esta ciudad, queda Valladolid en manos del intendente Anzorena, pero hay un evento significativo que no ocurre necesariamente aquí en Valladolid, pero sí parte de aquí, que es el hecho de que Morelos va al encuentro de Hidalgo y lo alcanza cuando él está abandonando Charo, y en el camino de Charo a Indaparapeo dialogan, comen, y después Morelos regresa ya comisionado con una misión de insurreccionar el sur. Al ser apresados los conspiradores, estos logran quemar los planes escritos que tenían para el levantamiento. Dicha situación permite que no se tengan pruebas concretas de sus planes y logran ser exonerados de cualquier responsabilidad penal durante su juicio. Prácticamente todos ellos se integrarán a la insurgencia cuando se dé el levantamiento de Hidalgo en 1810. De insurreccionar el sur. Pero evidentemente, así como hubo una insurrección armada que desde los inicios del movimiento fue considerada insurgente, hubo una respuesta de las instituciones virreinales que se manifestaron a través del envío de estos comandantes, entre los que figura desde luego José de la Cruz, posteriormente Torcuato Trujillo, Zafra y Monsalve, y don Félix María Calleja del Rey, que era entonces brigadier de los ejércitos. Maestro Joaquín, tú has trabajado muy bien el tema de la contrainsurgencia en la región del Bajío, de Michoacán, y estás muy familiarizado y cercano a el comportamiento y las medidas que tomó el gobierno virreinal y particularmente la postura que asumieron algunos vallisoletanos, entre otros Agustín de Iturbide, para contrarrestar el movimiento insurgente, si no bien aquí en Valladolid en un inicio, sí en otros espacios en donde los vallisoletanos también mostraron lo que ya decía el doctor Juvenal, pues la fidelidad al gobierno monárquico, ¿verdad? Hay que entender esto como parte de un proceso, y que evidentemente esa otra parte de la historia es la que quizá es menos conocida por la sociedad mexicana, la sociedad michoacana, la sociedad moreliana, y que es importante conocerla. ¿Cuál fue la postura? ¿Cuáles fueron las disposiciones? ¿Cuáles fueron las medidas que asumieron los que emprendieron la llamada contrainsurgencia desde tu punto de vista?
Sí, muchas gracias. Al haber una etapa de crisis, ¿no? Como la que se vive a partir de 1808, en 10 ya con la guerra y todo lo que ello conlleva, también se empieza a abrir una etapa de definición entre los vallisoletanos y entre prácticamente todo novohispano y todo miembro de la monarquía hispana, ¿no? Desde este momento coyuntural. Y el caso de Valladolid pues, es muy significativo, ya decía el doctor Juvenal, habrá algunos que por supuesto tiendan, que son los más estudiados, los que más conocemos, tiendan a la insurrección, pero habrá los que se queden del lado de la fidelidad o de quizás lo que se interpreta como la defensa del dominio español y el sometimiento y demás, simple y sencillamente es la defensa del statu quo, ¿no? Del orden establecido en el cual por supuesto que los miembros de élite no quieren hacer ningún cambio, quieren mantener lo que ya existe. Y va a ser el caso de Agustín de Iturbide, de su familia, incluso de la familia política de él, que es los Guarte. Y muchos otros sectores que no van a ser los García Obeso y los Michelena, que conspiran en 1809, o por supuesto los grandes personajes, los grandes nombres de la insurgencia de 10 y 11. Entonces, en el caso de Iturbide, va a ser muy, muy significativo el cómo desde un primer momento se suma a la contrainsurgencia, a la contrarrevolución, pero él ya viene formando parte del ejército desde prácticamente finales del siglo XIX. En 1797 ya es parte del ejército, bueno, de las milicias provinciales de aquí de Valladolid, y esto es una diferencia muy sustancial con todos los criollos o la gran mayoría de los que combaten a la insurgencia, porque los Anastasio Bustamante, Gómez Pedraza y tantos más se suman en el momento de la coyuntura. Él ya tenía una trayectoria previa, ¿no? Además, y por mencionar entre paréntesis, es muy significativo que para el caso de Valladolid y de toda la intendencia va a haber una vacancia de la autoridad política y de la autoridad militar, porque algunos de los personajes que la insurgencia logra capturar desde el primer momento van a ser precisamente el intendente de Valladolid, el enviado Manuel Merino, enviado de la Ciudad de México me refiero, Diego García Conde, que era el comandante al que se envía a esta ciudad, y también el comandante de la milicia, que es Diego de Rule. Entonces, la vacancia va a ser permanente en este sentido, porque también recordemos que pues, en el caso de la iglesia no va a haber obispo, ¿no? Entonces, el obispo electo que nunca llega a tomar, a consagrarse, que es Abad y Queipo. Entonces, todos estos elementos van a ayudar a que haya una coyuntura crítica, como lo hubo en Guanajuato en un primer momento, inmediatamente después aquí en Valladolid, y eso va a hacer que personajes, como ya adelantaba Arturo, que no se quieren sumar a la rebelión, hagan una desbandada prácticamente al momento último, antes de llegar la insurgencia. Iturbide será una de estas familias con los Guarte. Efectivamente, creo que el papel que van a representar estos militares a favor de la causa del rey va a ser definitiva para tratar de mantener el orden, de regresar la paz en los pueblos, y para ello no se tentaron el corazón para emitir una serie de medidas draconianas, verdaderamente, y me parece que uno de los mejores ejemplos de esto que comentamos es el relacionado con la comandancia militar de Torcuato Trujillo, Zafra y Monsalve, un personaje del cual sus contemporáneos, uno realista y otro insurgente, tenían una opinión muy clara de él. El doctor José María Cos decía que Trujillo era uno de los bichos con la cabeza más destemplada que había venido a la Nueva España. Y don Félix María Calleja del Rey llegó a decir que era un loco con una espada. Estos adjetivos, estas apreciaciones que nos dan sus contemporáneos, se corroboran a través de las investigaciones históricas que ya había emprendido en su momento el doctor Carlos Juárez Nieto en algunos trabajos, pero que ahora José Arturo, en su tesis,
que recién defendió sobre violencia política y terror como estrategia bélica en la Guerra de Independencia, el gobierno militar de Torcuato Trujillo, en Valladolid, 1811-1812, nos refleja y nos expresa de mejor manera lo que pasó con este gobierno militar. ¿Qué nos puedes decir de manera destacada o significativa lo que caracterizó a este gobierno militar? Sí, doctor, creo que era un personaje incluso que podríamos considerar hasta necesario por el mismo contexto que se vivió en la Intendencia de Valladolid, con una insurrección de las características que se vivió en 1810, una ocupación insurgente en una intendencia, una de las 4 más importantes de la Nueva España, y la necesidad de pacificar sin los elementos suficientes, y me refiero a hablando militarmente, es decir, desde finales del siglo XVIII se sabía que no había las capacidades militares para contener tanto una amenaza externa como también una amenaza interna representada en una sublevación. Es este elemento que hemos abordado nosotros, el terror y la violencia como una arma bélica, como un arma intangible, que no solamente se usó, sino eran conscientes de que estaban aplicando pues este mecanismo para pacificar, ahora sí que por la fuerza, por medio de la violencia, valga la redundancia, un contexto tan complicado como era el de Valladolid, de Michoacán. El caso de Torcuato Trujillo es uno de un tridente que hemos hablado, el cual estaba prácticamente encabezado por Félix María Calleja, secundado por José de la Cruz y también ejecutado por Torcuato Trujillo aquí en la Intendencia de Valladolid, y que fueron mecanismos que se implementaron para disuadir a la población, a una población que podía escuchar incluso los discursos desde el púlpito por parte de los eclesiásticos, de los presbíteros que pues enarbolaron las ideas insurgentes, y que pues este tipo de acciones pues no dejaban duda de cuál sería el destino de todo aquel que coqueteara con estas ideas, comulgara o incluso apoyara el tema de la insurgencia. El personaje de Torcuato Trujillo y sobre todo el gobierno militar que instaura en Valladolid de Michoacán entre 1811 y 1812, pues deja claro que fue el arma que tuvieron que emplear los militares españoles para pacificar una situación tan compleja como era el movimiento de insurrección, en una condición donde no contaban, insisto, con el poderío militar. Si bien en las actas del juicio hacia los conspiradores se señala que la persona que los había denunciado era un eclesiástico de carácter y respeto, por medio de las investigaciones históricas se ha podido determinar al sacerdote Francisco de la Concha como la persona que delató a los conspiradores ante las autoridades españolas. Insisto, con el poderío militar. Efectivamente, pero creo que además de esta insurrección armada insurgente y de estos métodos de represión que se implementaron por parte de la contrainsurgencia, hubo algo que vino también a trastocar la vida política e institucional de la Nueva España y en particular de las ciudades que eran cabeza de provincia. Nos estamos refiriendo concretamente a la Revolución Liberal Gaditana y las instituciones que va a crear particularmente el Ayuntamiento Constitucional y la Diputación Provincial. Aquí, en el caso vallisoletano, habría que decir que fue tan avasalladora la insurgencia que todavía en el año de 1814, don Manuel Merino, que era intendente de Valladolid, informaba a Calleja que con excepción de la ciudad capital de la Intendencia y de Zamora, lo demás era insurgente. Por tanto, era muy difícil que las instituciones gaditanas, llámese Ayuntamiento Constitucional y Diputación Provincial, se hubiesen podido establecer por ese estado de la guerra. Y entonces habría que pensar que estas instituciones liberales gaditanas van a tener mayor eco, mayor efectividad y mayor presencia en la segunda etapa de la insurgencia. Mejor dicho,
en la segunda etapa de vida constitucional gaditana, ¿sí? Que va del 20 al 23. En ese sentido, ¿qué postura, qué posicionamiento, qué percepción tuvieron las instituciones civiles y eclesiásticas con respecto a este proyecto liberal que ya se venía dando desde la crisis de la monarquía, ¿verdad? Pero que empieza a hacerse visible cuando en la Nueva España y en sus ciudades se empieza a hacer la jura de obediencia a la constitución política de la monarquía española. Como decía, si bien no tuvo un efecto y una aplicación inmediata, sí que los vallisoletanos se enteraron de las bondades que ese régimen monárquico constitucional les estaba ofreciendo. Y es importante hacer insistir en este carácter de monarquía constitucional, porque se llega a creer que es lo mismo una monarquía absoluta que una monarquía constitucional. Y son cosas diferentes, sobre todo porque la monarquía constitucional limitaba el poder absoluto del monarca, ¿verdad? Y le daba ciertas libertades y derechos ya no a los vasallos, sino a los ciudadanos de la nación. Entonces, creo, doctor Juvenal, que en este sentido, la Constitución de Cádiz, llamada comúnmente, sí vino a trastocar ciertas formas de organización y de comportamiento de los vallisoletanos, independientemente de que se tratase del cabildo civil o del cabildo eclesiástico. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Estamos una vez más ante un tema que dividió la sociedad vallisoletana, dividió inclusive algunas corporaciones, sobre todo al ayuntamiento de la ciudad y al cabildo de la catedral, ¿no? Hubo voces de mucho entusiasmo que aplaudían prácticamente todos los artículos de la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Inclusive hubo personajes, y ahorita voy a decir nombres, que tuvieron una postura ambivalente ante la Constitución de Cádiz. Por ejemplo, el obispo Abad y Queipo. Manuel Abad y Queipo, obispo electo, pues que era quizá la figura más importante en ese entonces, 1812, 1813, figura más importante residente aquí en la ciudad, cuando recién regresa de la Ciudad de México y ocupa la silla episcopal, ya muy cuestionado por varios, pero finalmente ocupa la silla episcopal. Él se muestra un tanto cuanto titubeante, y quiero hablar de esta figura porque así están varios dentro del Cabildo de la Catedral y varios dentro del ayuntamiento. Porque no hay que olvidar que antes de que él llegase a la mitra vallisoletana, michoacana, se le había iniciado proceso inquisitorial. Y a varios de la familia, antigua familia episcopal de Fray Antonio de San Miguel, entre ellos Manuel de la Bárcena, se les había iniciado proceso inquisitorial. Pero cuando ellos se encuentran con que en Cádiz se discutía la necesidad de suprimir la Inquisición, pues aplauden, ¿verdad? Sí, esta posibilidad de que se decrete la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Y tener ahora un régimen monárquico constitucional, ¿verdad? Pero por otro lado, a ellos les preocupa mucho que se moviese el estado de cosas que había, porque ellos habían obtenido sus prebendas, sus cargos, básicamente por la tradición jurídica y política del antiguo régimen. Es decir, Abad y Queipo había sido no electo por el rey, pero sí por la autoridad, ¿verdad?, que estaba representando al rey, la regencia española. Es decir, prácticamente ellos en el
documento con el cual lo eligieron, dicen la regencia en representación del rey, ¿verdad? Nunca se manejan como una autoridad autónoma. Y en la misma circunstancia estaban varias autoridades del ayuntamiento, del cabildo civil y del cabildo eclesiástico. Muy bien. Maestro Joaquín, cuando pensamos que Valladolid es cuna de la independencia, estamos pensando que ese término no le queda grande, le viene como anillo al dedo, por así decirlo, porque si ponemos atención en los actores políticos que participaron en este proceso, nos vamos a dar cuenta, en síntesis, que aquí en Valladolid tuvimos a los hombres que iniciaron y sostuvieron la lucha insurgente, pero también a los hombres que consumaron el proceso independentista. En el juicio llevado a cabo en contra de los conspiradores vallesoletanos, resalta una figura que da su testimonio, Agustín de Iturbide. En aquellos años, Iturbide se desempeñaba como teniente del regimiento de infantería provisional de la ciudad de Valladolid y con el paso de los años se convirtió en un férreo enemigo de la insurgencia y en un giro de las cosas va a ser el consumador junto a Vicente Guerrero. Para ver esto y más, continúa en Michoacán, Origen y Futuro. Los hombres que consumaron el proceso independentista. Y estamos hablando concretamente de Agustín de Iturbide y Aramburu. Es otro momento, es un momento trigarante en donde la insurgencia parece que ha quedado de lado en sus métodos, en sus procedimientos de muerte, de destrucción, y se procede a la negociación, a la conciliación política, pero también no se renuncia al uso de la fuerza cuando se requiere. ¿Qué elementos podemos destacar del papel de Iturbide en esta etapa de la llamada consumación de la independencia? Sí, es curioso, ¿no? Iturbide, que es reputado y con justicia como uno de los personajes más violentos, sanguinarios, como lo definieron sus propios contemporáneos, siendo alguien que de Trujillo, de la Cruz, de García Conde y del propio Calleja aprendió estos métodos de guerra, ¿no? De represión y de violencia. Pero efectivamente, 1821, esa segunda etapa de la Constitución de Cádiz, más radical, más exaltada, va a ser un momento muy diferente a 1810. Ya pasó, digamos, la etapa en la cual los donativos patrióticos están ahí presentes, en donde la gente se quiere alistar. La sociedad ha cambiado, se ha desgastado, y el propio ejército y la propia iglesia, todos los sectores han digamos, venido a menos en todos los sentidos. Y el proyecto de independencia no puede ser el mismo tampoco. Iturbide tiene una claridad, no suya, pero sí de la época. Sabe tener la sensibilidad de entender el momento en el que se está insertando esta constitución nuevamente a partir de mayo de 1820. Y él ve que tiene que romper con eso que representa precisamente la insurgencia, pero que también representaba la contrainsurgencia, que es toda esa violencia. Tiene que hermanar, tiene que regresar a la concordia, a una sociedad que está desgastada y rota por completo. Y además tiene que ofrecer una independencia muy peculiar, muy sui generis, que es una independencia de alguna forma, dicho así, fidelista, como más o menos la que se buscaba en 1808 o 10. Una independencia en donde nos separamos de la monarquía, pero le guardamos fidelidad al rey nuevamente, ¿no? Como ese supuesto grito, bueno, esa versión del grito
de Miguel Hidalgo, ¿no? Se sigue manteniendo a Fernando VII, incluso se le invita a gobernar el imperio ya una vez independizado. Entonces yo creo que si algo distingue el movimiento trigarante, que efectivamente es Iturbide el que lo promueve, pero sin Vicente Guerrero y los últimos insurgentes no sería posible realizarlo, y por supuesto una gran cantidad de antiguos soldados virreinales, es en primer lugar la ruptura con esa insurgencia, a pesar de que retoma a muchos de sus últimos soldados, una reconfiguración o reestructuración conceptual, podríamos decir incluso, de lo que es la independencia, le quita el sentido negativo y caótico y violento para tratar de hacer una independencia hermanada. No en vano la garantía de la unión va a ser la que cambie, la que rompa con este proceso anterior, y finalmente pues la garantía que no aparece en el plan de Iguala, pero bueno, no se enuncia como una garantía más, que es el propio ejército. El ejército va a defender la independencia, va a defender ese nuevo proyecto, a pesar de los ayuntamientos, a pesar de todos los sectores que no lo acepten de forma pacífica. Es decir, también la garantía de la unión y de la independencia como una imposición militar, que va a acabar siendo la de 1821. Efectivamente. Bien, pues son temas muy interesantes y sugerentes que dan para seguir reflexionando. Me gustaría, para ir cerrando este programa, que nos dieras una reflexión final en torno a esto que hemos venido tratando, Arturo. Sí, claro, el movimiento de insurgencia en Valladolid pues representa toda una dislocación del orden colonial establecido, y también pues representa una crisis de obediencia en torno pues a lo que se conocía, ¿no? Lo que era la Intendencia de Valladolid. Vamos a ver nuevas fuerzas fluctuando hacia ambos bandos, el poder mediático, incluso una protoprensa que comienza a surgir efecto dentro de la misma Intendencia de Valladolid, como nuevos esquemas también de guerra que se van a comenzar a usar, el terror, la violencia política, la propaganda, incluso una protopropaganda que podemos ya notar muy bien arraigada. Muy bien. Doctor Juvenal, ¿una reflexión final? Sí, cómo no. Me parece que todo el periodo de la guerra insurgente en esta ciudad reflejó muy bien la sociedad política que va a dar vida al naciente estado de Michoacán. Sabemos que el estado de Michoacán también surgió entre muchos jaloneos, ¿verdad? Entre visiones opuestas, ¿verdad? Uh-huh. No había unidad de opiniones en 1824 y eso lo podemos advertir desde los primeros años de la independencia, es más, en el preámbulo de la guerra insurgente. Uh-huh. Efectivamente. Maestro Joaquín. Sí, yo creo que Valladolid y el después estado de Michoacán es fundamental para entender los tres momentos o los tres grupos importantes. La insurgencia, por supuesto, vaya, aquí están, si no nacen, por lo menos se forman o se hacen los grandes próceres, pero también la contrainsurgencia, ¿no? Aunque Félix María Calleja no va a tener particularmente una presencia aquí, lo estarán de la Cruz, Trujillo, Iturbide y varios más. Y finalmente, no es casual que en la primer ciudad de las muy pocas que el primer jefe trigarante, que es Iturbide en 1821, una de las pocas ciudades en las que toma el mando del ejército sea precisamente esta ciudad para tratar de hacer el mínimo derramamiento de sangre y ver su cuna precisamente pues liberada. La libertad o la independencia de sus pueblos es, digamos, esto de la propaganda y la publicística que empieza a ver en 1821, uno de los principales valores que está defendiendo Iturbide, y en su ciudad lo va a lograr claramente. Efectivamente, creo que el papel que va a desempeñar Agustín Iturbide y su esposa, Ana Huarte, en la etapa final del movimiento armado, ya en ese momento Iturbide, ¿verdad? Va a ser muy importante y significativo porque efectivamente los métodos de lucha cambiaron, pero al mismo tiempo se empezaron a configurar elementos simbólicos de identidad
a través de los colores blanco, verde y rojo, que a la postre vendrían a ser los colores, los prismas de nuestra enseña nacional. Dicho esto, lo que me parece relevante, y con esto estaría dando por concluido el programa, es que el público que nos mira debe de tener claro que esto forma parte de un proceso, que este proceso de independencia estuvo caracterizado por una confrontación armada, pero que no obstante esa confrontación armada hubo instituciones políticas creadas tanto por la insurgencia como por el proyecto político liberal gaditano, y que finalmente la independencia que se va a consumar en 1821, paradójicamente la hizo un grupo que anteriormente había combatido la insurgencia, pero que no del todo era contrario a la insurgencia, porque tenía también a antiguos cabecillas insurgentes como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, por señalar a los más destacados, que se sumaron al movimiento trigarante, y fue así como se logró la anhelada independencia. Así es que este movimiento y este proceso no se explica, no se entiende cabalmente sin conocer lo que ocurrió en esta ciudad a lo largo de estos años. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por esta enriquecedora charla. Gracias, doctor, por la invitación. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó